Hola, buenos días. Nos reunimos una vez más este sábado para continuar con la catequesis que empezamos hace 8 días, para darle continuación a lo que veníamos llevando desde marzo, que la tuvimos que interrumpir por causa de la pandemia. Hoy en este día nos ponemos en las manos de Dios para empezar esta catequesis y llevar, hacer un poquito más resumida para que ustedes tampoco no se aburran y puedan darle seguimiento a esta catequesis cada 8 días. Nos ponemos en las manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día yo te alabo, te bendigo, te doy gracias y me pongo en tus benditas manos. Te quiero pedir humildemente que derrames sobre nosotros tu bendito y santo Espíritu, para que esta sesión la lleves tú, para que todo lo que se hable y se diga en este preciso instante sea porque tú nos lo estás inspirando y porque tú lo estás decidiendo en cada uno de nosotros. Te pedimos también, Señor, por la salud de todos los que nos acompañan, por sus familiares, por todos los que nosotros conocemos que están enfermos y por todo esto que está sucediendo en nuestro país, para que esta pandemia pues empiece a ceder gracias a la intervención de nuestro Señor y de nuestro Padre Dios. También te pedimos, Señor, por todos los niños para que puedan seguir continuando en esta catequesis, para que puedan seguir sábado con sábado estos videos que estamos haciendo, para que ellos también puedan seguir fomentando este aprendizaje y ese caminar hacia Dios. Todo esto lo pedimos con la oración que tú nos has enseñado y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, mamita María, te damos gracias, porque sabemos cuánto nos amas, cuánto nos cuidas, cómo es que día con día intercedes por nosotros ante tu Hijo y nos acercas cada día más a Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como les decía, vamos a continuar esta catequesis con un pequeño resumen que le vamos a hacer a la primera unidad que alcanzamos a ver, que son 7 temas, en el cual estábamos dando un repaso en lo que creemos, como el credo que nosotros procesamos cada 8 días en misa. Y empezamos con el primer tema, que sería una introducción a creo en Dios. Como ustedes pueden ver en esta imagen, cómo es que está representado por Dios Padre, que tiene un medallón distinto al de Jesús, que es el Hijo, y al del Espíritu Santo, que tiene una paloma, donde nosotros procesamos que creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos creo en Dios, es que estamos hablando del Padre. Y cuando estamos hablando del Padre, podemos hacer memoria y pensar en cuánto es lo que nos ama. Y esa sería la introducción al principio. Pasaríamos al primer tema, que sería: creo en Jesús. Murió y resucitó por mí. Por su cruz y la resurrección, Jesús nos ha salvado. Vemos aquí una imagen donde Él, triunfante, sale de la tumba y hay 2 ángeles que están, uno a la derecha y uno a la izquierda. Él es Jesús. Hola. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras estuvo en la tierra, enseñó a todos del amor de Dios y también sanó enfermos. Hizo muchos milagros, como parar tormentas y hasta resucitar muertos. ¡Wahoo! En este momento, los judíos celebraban la Pascua, que se celebraba desde el tiempo de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y Jesús
iba a Jerusalén a celebrarlo. Jesús mandó a sus discípulos a un pueblo. ¿Jesús vienes? Y le dijo a 2 de ellos que se adelantaran. Está bien. Los mandó a un poblado y les dijo que verían un burrito, que nunca nadie se había montado en él. ¡Mira! Les dijo que lo desataran y que se lo llevaran. Y les dijo, si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Ustedes dirán, el Señor lo necesita, lo regresaremos después. Oh, está bien. Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y le trajeron su burrito. Dios había dicho hace mucho tiempo, antes de que Jesús naciera, que el Salvador, el Rey de los judíos, llegaría de esta forma. Y Jesús cumplió lo que Dios había dicho. Las noticias de que Jesús iba a llegar a Jerusalén se esparcieron por todo el pueblo. Muchos habían oído de los milagros de Jesús y cortaron hojas de palma y fueron a verle. Los fariseos y líderes religiosos notaron de que no podían hacer nada para evitar que la gente fuera a verlo. Jesús entró montado a Jerusalén y la gente ponía sus mantos delante de él. Mientras Jesús entraba, sus seguidores gritaban y adoraban a Dios por todos los milagros que habían visto. Los fariseos estaban muy molestos Jesús. y dijeron que callara a la gente y que no dijera esas cosas. Y él respondió, si la gente callara, las piedras clamarían de regocijo. Gente seguía alabando y decía, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea Dios en las alturas. La ciudad había un tremendo escándalo y si alguien llegaba y preguntaba, ¿quién es él? Le respondían, ¡es Jesús! Jesús fue montado en su burro hacia el templo, haciendo así una entrada triunfal, como Dios lo había anunciado muchos años atrás. Jesús seguía en Jerusalén para celebrar la Pascua. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres comer esta noche? Él les respondió, mientras caminan por la ciudad, encontrarán a un hombre con una jarra de agua. Díganlo. A la casa que entre, vayan con el dueño y díganle, ¡hola! El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto en el que comeré la cena con mis discípulos? Los llevará arriba, a un cuarto donde ya está todo preparado. Es ahí donde preparará nuestra cena. Los discípulos encontraron todo, justo como Jesús les había dicho. Esa noche, Jesús llegó con sus 12 discípulos y se sentaron a la mesa. Jesús les dijo que estaba muy feliz de estar todos juntos. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Y dijo, tomen, este es mi cuerpo que es dado por vosotros. Dijo que hicieran esto en memoria de él. Luego tomó una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Y les dijo, tomen, esta es mi sangre, la cual es derramada para salvación de muchos. Jesús le dijo a sus discípulos, uno de ustedes me traicionará. Les dijo que esto era necesario, y una gran tristeza invadirá al que lo traicione. Los discípulos estaban muy asustados, diciendo, ¿seré yo? ¿De quién está hablando? Judas llegó y dijo, ¿seré yo? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Uno de sus discípulos fue y le preguntó, Maestro, ¿quién es? Él le respondió, a quien yo le dé el pan. Luego Jesús le dio pan a Judas y le dijo, ve y haz lo que tengas que hacer. Nadie entendió a lo que se refería Jesús y Judas fue a entregarle. Después Jesús animó y motivó a sus discípulos y les dijo, una vez que yo me vaya, vendrá el Consolador. Y cantaron a Dios todos juntos. A los líderes judíos y fariseos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, que dijera que es el Hijo de Dios.
Ellos crearon un plan para hacer que Jesús sea arrestado y deshacerse de él. Judas, uno de los discípulos de Jesús, accedió a traicionarlo, Oh, entra. entregarlo a los líderes religiosos por dinero. Jesús estaba en un jardín orando. Judas lo besó y lo arrestaron. Y lo llevaron con los líderes del pueblo para que decidieran qué hacer con él. Luego lo llevaron con Caifás, el sumo sacerdote, y le preguntaron que si él era el Mesías, el Salvador de los judíos, y se hacía llamar el Hijo de Dios. Les respondió: tú lo has dicho. Él se puso furioso y gritaba que Jesús era culpable y debía morir. Y lo llevaron ante Pilato, el líder romano. Pilato escuchó el caso de Jesús, pero él no veía cuál era el problema. Parece inocente. Pilato lo encontró inocente y dijo que lo castigaran y luego lo dejaran libre. Multitud se enfureció y decían: ¡crucifíquenle! ¡Lo queremos muerto! Y a causa de la presión de la gente, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para que lo crucifiquen. Jesús fue golpeado y escupido. Le quitaron su ropa y la rompieron, y le pusieron en su cabeza una corona de espinas. Lo golpearon tan feo que apenas se podía levantar por sí solo. Y luego fue forzado a que él mismo llevara su cruz. Y necesitó ayuda porque no podía hacerlo solo. Cuando Jesús llegó al lugar donde lo crucificarían, llamado la calavera, los soldados romanos lo clavaron a la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba en la cruz, muchos gritaban: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí». Pero él sabía que tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Y al mediodía hubo tinieblas en toda la tierra. Horas después, Jesús exhaló su último aliento y murió. Ese mismo momento hubo un terremoto y la cortina que separaba a los sacerdotes del lugar santísimo se rompió. Un soldado que estaba ahí dijo: «Él de verdad era el Hijo de Dios». Luego, un hombre justo llamado José puso a Jesús en una tumba. 3 días pasaron y parecía no haber esperanza. Pero ese domingo, al amanecer, mujeres fueron a ver a Jesús y se dieron cuenta que su tumba estaba vacía. «No teman», dijo el ángel. «Él ya no está aquí. Ha resucitado». Y las mujeres recordaron que Jesús había dicho que al tercer día Él regresaría de entre los muertos. Corrieron con los discípulos y les dijeron lo que habían visto y escuchado. Jesús, vive. Hola. En los siguientes 40 días, Jesús se le apareció a sus discípulos y a muchos otros, demostrando que estaba vivo. Sí. Les explicó que lo que pasó era la única forma de que podrían ser perdonados sus pecados y estar con Dios para siempre. Que es Él el Hijo de Dios, que vino a la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo en el Espíritu Santo, me hace dar frutos. El Espíritu Santo me hace ser más amable, paciente. Había una vez un sembrador que sembró esta preciosa semilla. La sembró en buena tierra y salió un hermoso árbol. Un árbol muy feliz que era regado todos los días. Era regado todos los días por el sembrador, con agüita que lo hacía crecer. Y empezaron a salirle deliciosos frutos. Unos frutos muy lindos.
frutos hermosos que estaban rojitos, estaban sembrados en buena tierra. Mi hijo Simón me ayuda a pegar los otros frutos que nacieron de este hermoso árbol porque era regado todos los días con mucha agüita. Pero también el sembrador sembró esta semilla en buena tierra y salió un árbol, pero este árbol no era regado todos los días, y entró un gusano a este árbol que le dañó todos sus frutos. Todos los frutos de este árbol salieron dañados. Este árbol era un árbol de manzanas y todas sus manzanas estaban dañadas. Mi hijo Simón sigue pegando las de allá y yo pego. Ven, Gaby, me ayudas a pegar las manzanitas que estaban dañadas aquí arriba. Eso. Esta, pégala acá. Las manzanitas que estaban dañadas. Ok, eso. Listo, así somos nosotros, niños, ya mi amorcito. Así somos nosotros. Como estamos hablando hoy de los frutos del Espíritu Santo, si nosotros no, el Señor nos sembró a nosotros en buena tierra, nosotros conocimos de la palabra de Dios, nuestros papitos nos llevaron a la iglesia y crecimos como hermosos árboles, pero si nosotros no somos regados todos los días, no somos regados por la palabra de Dios, por la oración, si nosotros no nos dejamos regar por el Espíritu Santo de su presencia, si nosotros no nos dejamos regar todos los días y leemos la palabra de Dios y oramos, nuestros frutos se van a dañar. Pero nosotros, como somos niños de Dios, somos regados todos los días. El Espíritu Santo nos da de su presencia, nosotros oramos y el Espíritu Santo nos llena de su unción, nosotros leemos la palabra y el Espíritu Santo nos llena. Entonces, cuando nosotros buscamos de Dios, empiezan a nacer los frutos del Espíritu Santo. ¿Que los frutos del Espíritu Santo cuáles son, Simón? Amor. Amor, lo vas a pegar encima de una fresa. Amor. Otro fruto del Espíritu Santo es el gozo. Entonces, cuando nosotros somos regados por el Espíritu Santo, empiezan a nacer esos frutos en nosotros. Cuando nosotros dejamos que Dios nos llene de su presencia, cuando nacemos de nuevo, nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Y empezamos a reflejar estos frutos en nuestra vida. Benignidad, bondad, péguenlos donde no estén para que no tapemos los otros. Fe, mansedumbre, hijo, péguelo para arriba. Mansedumbre y templanza. Espérame. Templanza. Entonces, chicos, ustedes me van a decir cuáles son los frutos del Espíritu Santo acá, mi amor. Espérame. Listo. Lo van a decir. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, esos frutos nacen en nuestras vidas, niños, cuando nosotros nos dejamos regar. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros, ¿qué hacemos? Oramos, leemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo, su presencia a nuestras vidas. Pero también, cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos riegue, entra un gusanito que se llama el pecado. Mire, este gusanito es el pecado y empieza a dañar nuestro corazón, empieza a dañar nuestros frutos. Entonces es cuando hay niños que les gusta la mentira, que le dicen mentiras a sus papás, porque ya el gusano del pecado entró a su corazón y empezó a dañar ese árbol. Este árbol es cada uno de nosotros. Entonces nosotros decidimos si somos un árbol bueno o un árbol malo, que el gusano del pecado entró y nos dañó nuestros frutos. Entonces dejamos que haya groserías en nuestro corazón y decimos groserías, insultamos a los amiguitos, insultamos a los demás, o
dejamos que entre el enojo. Entra el enojo, pégalo aquí, mami. Espera. Entonces, siéntate allá, mi amor. Estamos siempre bravos, enojados. O cuando dejamos que entre la rebeldía a nuestro corazón. Que hay niños que son rebeldes con los papás los mandan a algo y siempre están de groseros y rebeldes y no hacen caso. O dejamos que entre la rebeldía y pégalo aquí, mami. Así. Los niños que son desobedientes, que el papá los manda muchas veces y ellos no hacen caso. Eso es porque han dejado que entre el gusano del pecado a su corazón. Aquí. Y los niños que les gusta tomar lo ajeno, lo que no es de ellos, que se encontraron un borrador o una moneda del papá y le quitan la moneda a los papás. Entonces, niños, nosotros no podemos dejar que el pecado, este gusano del pecado, entre y dañe nuestro corazón, si no nos volvemos así. ¿Cómo está este árbol? Triste, enojado, bravo, porque siempre dejan que el gusano entre a su corazón. Pero entonces ahora le pregunto, niños, ¿ustedes cuál árbol quieren ser? ¿Este árbol feliz con los frutos del Espíritu Santo? ¿Quién quiere? Yo. O este árbol amargado que entró el gusano y dañó sus manzanitas y ahora son rebeldes, mentirosos, groseros, desobedientes. ¿Cuál quiere ser usted, Simón? Este árbol. ¿Y este árbol? No. Entonces vamos a sacar el pecado de nuestro corazón, vamos a sacar al diablo de nuestro corazón y todos los días vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos riegue. Mire, esta es la regadera del Espíritu Santo, le va a caer agüita a este árbol, vamos a orar, a leer la palabra de Dios, a hacer cultos con nuestros papitos en la casa, vamos a buscar de Dios y verá que vamos a hacer un árbol lleno de los frutos del Espíritu Santo, que los vamos a recordar cuáles son: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Bueno, niños, esto ha sido todo. El tercer tema es: creo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros los miembros. Recordemos que con Cristo podemos construir nuestra vida juntos como familia. Observa la siguiente imagen. Es un cuerpo dividido. Una mano por un lado, el cuerpo, los pies por el otro. Así, el cuerpo no puede funcionar. Para que el cuerpo funcione, todas las partes deben de irse uniendo. La cabeza, los brazos y las piernas colocarse en su lugar y funcionar para lo que fueron hechas. Así también, en la iglesia, todos nos necesitamos. Juntos trabajamos para vivir en una comunidad y que esa comunidad marche bien. No estamos solos, formamos una comunidad y necesitamos de todos y cada uno de los que formamos la comunidad. La iglesia es una comunidad de amor en la que necesitamos ayudarnos unos a otros, porque nuestro objetivo es llegar al reino de los cielos. Ahora escuchemos la palabra de Dios. Leeremos la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 22. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Hemos sido bautizados por el mismo Espíritu, para que formáramos un solo cuerpo. Ya fueran judíos o griegos, esclavos o libres. Todos somos parte del mismo Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie: como no soy mano, por lo tanto no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga: como no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros, colocando a cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo.
El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando Jesús empezó a predicar, formó su primera comunidad, con amigos en los que confiaba, hombres y mujeres que fueran testigos de todo lo que él hacía, de los milagros y de las palabras con las que predicaba. Jesús llamó a uno de sus discípulos, Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Así fue como Pedro se convirtió en la cabeza de la nueva comunidad después de que Jesús se fuera al cielo. Actualmente, el Papa Francisco es el sucesor de Pedro. Decíamos que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene muchos miembros y que cada uno de nosotros tiene actividades diferentes que seguir. Vamos a distinguir las tres principales. Los sacerdotes, que son los que se encargan de continuar con la misión de Cristo. Los diáconos, quienes apoyan a los sacerdotes con su ministerio. Y los laicos, que somos todos los bautizados. Cuando Jesús se fue al cielo, no dejó solos a los discípulos, les dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le da vida a todo el cuerpo. Es el que nos ayuda a mantenernos unidos, a que cada uno de nosotros cumpla con su función dentro de la iglesia. El Espíritu Santo es el que ilumina al Papa para guiar a toda la iglesia. Por el bautismo, nosotros nos hacemos hijos de Dios y recibimos por primera vez al Espíritu Santo. Así es que en ese momento nos convertimos en parte de la iglesia. Jesús nos pide que seamos una iglesia viva, una iglesia en acción, que cada uno de los bautizados participemos activamente, principalmente ayudando a los demás, viendo por las demás personas y reuniéndonos en la casa de Dios, alrededor de su mesa, en la misa. Ahora ya lo sabes, todos construimos la iglesia. Nosotros somos su cuerpo y Jesús es nuestra cabeza. Cuarto tema. Dice, creo en la iglesia misionera. La iglesia es católica porque lleva el mensaje de Jesús a todas las personas. Aquí podemos ver en esta imagen cómo es que muchas personas que ya están convencidas de lo que Dios significa en sus vidas y que están dejando que el Espíritu Santo obre en ellos y que aman a Dios. Capítulo 5. La misión de la Iglesia por el mundo. Dios envió a la tierra a su único Hijo con una misión, que todos pudiéramos conocer lo mucho que Él nos ama. Los cristianos, o sea, la Iglesia, tenemos esa misma misión en el mundo, darlo a conocer. Esto nos lo pidió Jesús antes de ir al cielo, en la ascensión. Pero para hacer la misión bien necesitamos la fuerza del Espíritu Santo y estar todos muy unidos entre nosotros, los cristianos y con Dios. Muchas personas se preguntan que cómo podemos ver lo que hace la Iglesia en el mundo. Pues mira, la misión de la Iglesia se puede ver en las muchas cosas que hace por amor a las personas. A esto estamos llamados todos los bautizados, a estar al servicio de los demás, que es lo que se hace en cada parroquia. Es una manera de evangelizar, porque no solo se da a conocer el evangelio mediante las palabras, sino con los hechos, con las cosas que se hacen. Jesús no solo hablaba a sus discípulos, sino hacía, sanaba y curaba enfermos, consolaba a los tristes, a los marginados, a los pobres, se preocupaba por las necesidades de los desprotegidos, hacía milagros para que vieran así la gloria y el amor de Dios. Incansablemente iba de un pueblo a otro anunciando el reino de Dios, enseñando a rezar y perdonando los pecados. Todo esto
Esto, teniendo a Jesucristo como modelo, es lo que continúa haciendo la Iglesia hoy en día. Dentro de la misma Iglesia hay personas que junto con el sacerdote se encargan de organizar ayuda a las personas más necesitadas, a los pobres, dando dinero, comida, ropa, materiales para bebés, incluso lavadoras si hace falta. Esto se hace, por ejemplo, por medio de Cáritas. La Iglesia cuida de las embarazadas, de los enfermos, los que tienen cualquier problema, lleva la comunión a los que no pueden ir a la Iglesia, prepara a los niños y adultos para los sacramentos con las catequesis. También la Iglesia se puede ver que está presente en países muy pobres, donde los misioneros les llevan a las personas no solo ayuda para que puedan comer, aprender, estar sanos, sino sobre todo, y lo más importante, les anuncian el amor de Dios. Los pobres cristianos en estos lugares, aunque tienen muy poquitos alimentos o ropas, y la mayoría de niños no tienen ni juguetes, son muy felices porque tienen a Jesús en su corazón. No podemos olvidar a los cristianos perseguidos, donde hay misioneros que día a día se enfrentan a muchos peligros en lugares donde persiguen a los cristianos por ayudarles y no dejarles solos. Pero también, como la Iglesia somos todos los bautizados, estamos en las oficinas, en los supermercados, en los campos de fútbol, los colegios y los cines. No estamos solo metidos en la parroquia, somos Iglesia y vayamos donde vayamos, digamos lo que digamos, lo hacemos como Iglesia. Por eso es muy importante dar buen ejemplo a nuestro alrededor, porque si eres cristiano, también tú tienes como misión mostrar que Dios existe, que es bueno y que es amor. Si engañamos o insultamos a los compañeros, por ejemplo, ¿qué van a pensar de los cristianos, de la Iglesia y de Dios? Pero no solo esto, también tienes el deber de defender la Iglesia. Todos somos un solo cuerpo, como nos recuerda el apóstol San Pablo. Si te hacen daño en el brazo, todo tu cuerpo lo siente, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre cuando alguien insulta, ataca o persigue a algún cristiano. Si amas a Dios, amas a su Iglesia y amas por lo tanto a todos los que pertenecemos a ella. Y por esto, la misión de los cristianos sigue siendo la misma que recibieron los discípulos: ir por todo el mundo anunciando el amor de Dios, que Jesús está vivo y haciendo nuevos amigos de Él. A nuestro alrededor tenemos a muchas personas que viven sin conocer su amor. Quizás, gracias a ti y a cada uno de los miembros de la Iglesia, puedan conocerlo, hacerse sus amigos y poder ser muy felices con Él. Un saludo. Creo en el amor que nos mantiene unidos. Los cristianos de la tierra estamos unidos a los del cielo. ¿Qué es la comunión de los santos? Santo Tomás nos dice: como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que en ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. La expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Primero, la comunión entre la Iglesia del cielo y de la tierra. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos, se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Todos, sin embargo, aunque en grado y modos diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su Espíritu, forman una misma Iglesia y están unidos entre sí en Él. La unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Segundo, la intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Santo Domingo,
en su lecho de muerte, dijo a sus frailes: «No lloréis, os seré más útil después de mi muerte, y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida». También Santa Teresa del Niño Jesús decía: «Pasaré en mi cielo, haciendo el bien sobre la tierra». Tercero, la comunión de los santos. No veneramos el recuerdo de los cielos tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos, todavía en camino, nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. En el Martirologio de San Policarpo leemos: «Nosotros adoramos a Cristo, porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos». Cuarto, la comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos. En la segunda a los Macabeos leemos: «Pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos, para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor». Quinto, la única familia de Dios. Todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. Conclusión. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola Iglesia, y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Sexto tema. Creo que Jesús nos resucitará. Creo que Jesús nos resucitará algún día. Resucitaremos como Jesús. Algún día resucitaremos como Jesús. ¿Qué pasa después de la muerte? Nos encontramos ante la gran pregunta que todos los hombres, tarde o temprano, se colocan. ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar de mi vida, de mi cuerpo, de mi ser, de mi alma, una vez que muera? Es el gran enigma. Después de la muerte, ¿qué hay? Para los que no tienen fe, es el misterio sin respuesta. Es apagar la luz y se acabó. No hay nada, vacío. Por ello, viven aferrados a las cosas de este mundo. Por ello, se rehúye a la muerte. Por ello, una gran desesperación cuando llega el momento por el cual todos, tarde o temprano, tenemos que pasar. Para nosotros los cristianos no es así. Para nosotros ciertamente también tenemos que morir, como todos los mortales. Pero, como decía alguien en una bella imagen, la muerte es la puerta a la esperanza. Es la puerta a la vida definitiva. Es la puerta de entrada a la casa del Padre. ¿Qué pasa después de la muerte dentro de la fe católica? Se separa el cuerpo y el alma. Y el cuerpo se corrompe. Somos hechos de materia. El alma subsiste. Nuestra alma
vuela, nuestra alma permanece, es inmortal. Hemos tenido ciertamente un inicio en el tiempo, cuando Dios la creó, pero no tendrá fin. Es algo maravilloso. Entonces, nuestra alma continúa en esa otra vida misteriosa, desligada del cuerpo, y en el momento en que Dios llame a la resurrección de la carne, es decir, el momento en que Dios llame al juicio final, cuando Dios, en el fin de los tiempos, entonces todos vamos a recuperar de una forma misteriosa, de una forma que no se puede aquí abajo entender, vamos a recuperar nuestro cuerpo. Algo semejante como vieron los apóstoles en la resurrección de Cristo. Los apóstoles vieron morir a Jesús, crucificado, flagelado. Lo enterraron. Bueno, lo pusieron en una tumba, en una cueva. Pero al tercer día, dice la Escritura, Cristo fue resucitado. Por Dios, resucitó. Los apóstoles no creían. ¿Cómo es posible? Si está muerto. Lo vimos nosotros. Ahí está el misterio. Ahí está la fuerza de Dios. Ahí está la potencia de Dios, el milagro de Dios, por el cual Cristo pudo recuperar su vida, ciertamente de una forma diversa, con un cuerpo glorioso, con un cuerpo ya no sujeto al espacio y al tiempo. La resurrección de Cristo para nosotros es la garantía de que nosotros también estamos llamados a gozar de esa misma vida, juntamente con Cristo. Séptimo tema, que es el último. Creo en Dios que nos espera. Creo que Dios nos espera en el cielo. Los amigos de Jesús vivimos junto a Él para siempre. Cuando una persona muere, un cristiano muere, termina su peregrinación en este mundo, pero comienza una vida nueva, una vida diversa, la vida eterna. Es cuando entonces el alma, si podríamos decir así, liberada del cuerpo, comienza a vivir una vida distinta. Cuando Dios le llama para vivir a la eternidad, precisamente, al cielo. Pero no todos están llamados, o más bien no todos merecen la eternidad, el cielo, la felicidad, la beatitud. Cada uno de nosotros somos libres. Es el gran riesgo que Dios ha querido correr. Y en esa libertad, en ese misterio de libertad, es en donde cada uno se juega, por así decir, el destino eterno de su vida. Si durante nuestra vida hemos hecho méritos y vivimos como amigos de Dios, pues en la otra vida Dios nos va a dar el abrazo, nos va a dar el gran premio por haber sido amigos de Dios, por haber vivido como Él nos pidió, en el amor, en la entrega, en la donación a los demás. Pero quien ha elegido otro camino, quien voluntariamente no ha querido ser amigo de Dios, entonces, pues la vida eterna será más bien una condenación. Es decir, no habrá ese premio, ese abrazo de Dios, que es el cielo. El cielo no es un mito. El cielo para nosotros ciertamente no es que esté arriba, allá donde, quién sabe. No, es
ese lugar o esa presencia de Dios, en donde cada alma va a gozar, va a disfrutar del amor. El cielo es vivir la plenitud del amor, en definitiva. Es vivir en esa comunión con Dios. Quien a Dios tiene, dice Santa Teresa, basta, no necesita nada más. Y el cielo va a ser eso, tener a Dios en plenitud. De nada vamos a tener necesidad. Va a ser la felicidad total, absoluta, plena. Si es que hemos elegido el ser amigos de Dios en este mundo, para que después entonces Dios nos dé ese abrazo al final de nuestra vida. Con ese tema terminamos este repaso a los 7 temas, ¿sí? Donde tratamos de hacerles ver a los niños y ahora ustedes, padres de familia, como que lo están escuchando ahorita, cómo es que debemos de creer en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, en la iglesia que formamos y que tenemos que estar siempre unidos, que tenemos que asistir a misa cada 8 días porque es muy necesario. Es muy necesario para formar parte de ese, para que como formamos parte de ese cuerpo, empecemos a hacer algo por ser miembros de ese cuerpo. De igual forma que creamos también que sí vamos a morir, pero que nunca vamos a dejar de estar unidos con Dios. Aunque estemos muertos, siempre vamos a estar unidos con Dios y vamos a seguir perteneciendo a ese mismo cuerpo. Tanto santos como la gente que va a ir al purgatorio y que no es santa. Pero una vez saliendo del purgatorio, ya también se denominarían santos, aunque entran un poquito después al cielo. Ese es el tema, el repaso de los temas. Para la próxima semana empezaremos la unidad 2 con el primer tema, que es respeto a la vida por ser un don de Dios. El 5º mandamiento me pide no matar. Vamos a dar un repaso a los primeros 4 mandamientos y iniciaremos con el 5º mandamiento, que es el que nos sugiere el libro de la catequesis. Como acabamos de terminar la catequesis, vamos a hacer una pequeña oración, esperando que también ustedes la hagan en su casa. En este caso yo les preguntaba a cada uno de los niños, ¿qué le quieres decir tú por todo esto que escuchaste hoy a Dios? Y de igual forma, hoy se los pido a ustedes que lo hagan en sus casas, que le vayan preguntando a cada miembro de los que asistieron en esta reunión, que le vayan preguntando qué es lo que le quiere decir cada uno a Dios, y de ellos saldrá esta oración. En este caso yo le doy gracias a Dios porque me permite recordar ese gran amor que Dios me tiene y que yo le debo de corresponder conforme al primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y igual forma, no solamente creer en Él, sino creer en Jesús, creer en el Espíritu Santo y creer en lo que Él ha venido a forjar en esta tierra, que es que seamos hijos adoptivos de Dios y que todos somos hermanos y que formamos un solo cuerpo. Y como con ese mismo solo cuerpo nos debemos de amar los unos a los otros y debemos de ver unos por los otros. Y los que no saben, nosotros que ya estamos un poquito empapados, ir y llevarles esa buena noticia para que ellos también puedan sentir esto, que nosotros no compartimos, sino que es Dios el que concede que esto sea compartido. Por eso les doy gracias a Dios para que todo esto llegue hasta cada uno de los que lo necesitan. Y le doy gracias con esta oración que Él nos enseñó y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, mamita María,
Así como te dimos gracias hace un momento, nos despedimos de ti, diciendo, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como cada sábado les voy a estar dejando una actividad, y esta actividad para esta sesión, este sábado, sería que cada quien hiciera un credo de los temas que están escritos aquí. Los primeros 7 temas que están escritos aquí, hicieran un credo a su manera, a su forma de pensar o de vivir. Como diciendo, así como dice el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Ustedes lo compondrán a la forma que ustedes piensen que para ustedes sería algo bueno. Creer en Dios, creer en Jesús, creer en el Espíritu Santo, creer en la Iglesia Católica, creer en la resurrección de los muertos, creer en que nos resucitará, y en todos los temas que se han revisado hasta ahorita. Nos vemos. Bueno, les doy gracias de antemano porque me han recibido, porque han visto este video y han llevado a cabo lo que les estoy pidiendo. También les doy gracias por los que ya enviaron sus actividades de la semana pasada, y a la vez les quiero pedir que no dejen de hacer esta actividad. Con eso les voy a estar calificando según las actividades que me lleguen. Otra cosa queda pendiente. Les voy a pedir también que si ustedes tienen las posibilidades de asistir a misa, que empiecen a asistir a misa. Pues es una forma de complementar todo esto que están aprendiendo o lo que están dando repaso. Nos vemos dentro de 8 días. Les doy las gracias y que Dios los bendiga, que estén bien.